Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Me da gusto saludarles. Y bueno, pues nada, vamos a comenzar con la lección del día de hoy. Recuerden, nosotros en este curso estamos tratando de seguir el tutorial oficial de Python, ¿vale? La versión 3.10 porque es la que está implementada en nuestra plataforma Replit. Y bueno, pues lo que nosotros vamos a hacer es tratar de ir tópico por tópico, a veces en una, dos, tres clases, incluso más si es necesario, para entender cada uno de estos puntos, ¿vale? Para los que nos acompañan por primera vez, hemos hecho ya 4 tutoriales donde hemos cubierto los dos primeros temas. Y bueno, también hicimos un par de tutoriales sobre números y cadenas de caracteres, ¿vale? Que son las primeras tipos de variables que vamos a conocer en Python. ¿Ok? Bueno, pues nada, vamos a ver ahora listas, ¿vale? Y este es un tema bien interesante, a mí me gusta mucho porque esto ya nos va a poder ayudar a procesar datos. Entonces, vamos a ir al tópico de listas 3.1.3 y después de eso vamos a abrir nuestro Replit, ¿vale? Ok, vamos a abrir Replit. Si no lo han utilizado antes, pues no es complicado de utilizar. Pueden crear una cuenta en replit.com. ¿Vale? Entonces, para que sea fácil para ustedes localizarlas, aquí en el chat les voy a dar la información y también, bueno, para que encuentren rápidamente el tema de hoy, también en el chat está eh, el enlace. ¿Vale? Muy bien. Y bueno, vamos a darle en Create REPL, Python, aquí, y vamos a crear un REPL nuevo. ¿Vale? Muy bien, ahí está, para que podamos empezar con un espacio de trabajo fresco. Muy bien, pues vamos a empezar. Recuerden que no se trata de ir leyendo, no es que yo vaya a leer aquí todo lo que vamos a ver en el código. Pero sí vamos a irnos guiando con estos ejemplos que son bastante interesantes y vamos a tratar de relacionarlos con el código anterior, ¿vale? Con lo que habíamos visto antes. Entonces, bueno, aquí hay una variable que le llama cuadrados, ¿ok? Y pone los cuadrados de los primeros 5 números enteros positivos, ¿ok? Bueno, de hecho, si ustedes imprimen el tipo de cuadrados, como hemos hecho con otras variables, entonces van a ver que en efecto es de la clase lista, ¿ok? Aquí se quedó, clase lista, ¿ok? Entonces es un tipo diferente al que habíamos visto, es un tipo de datos diferente y va a tener sus propiedades, ¿vale? Bueno, aquí tenemos los cuadrados. Algo a mí bien padre, esto es que me gusta mucho, es que, bueno, podemos reocupar muchas de lo que hemos aprendido en Python con variables anteriores, como ahorita vamos a ver con las cadenas, lo podemos reocupar con los cuadrados, ¿vale? Déjenme recordarles un poquito, por ejemplo, si yo tenía una palabra, a ver qué nos sugiere la inteligencia artificial de Replit. Ah, Python, muy bien. Entonces, bueno, esta era una cadena de caracteres, ¿recuerdan? Pero si recuerdan, podíamos, por ejemplo, imprimir de nuestra palabra, podríamos imprimir la primera letra, porque recuerden que esa primera letra estaba en la posición 0. No olviden eso es bien importante. En Python empezamos a contar de 0. Pues fíjense que lo mismo va a ocurrir con las listas. Por ejemplo, si ponemos los cuadrados, podemos acceder al cuadrado en la posición 0. ¿Vale? Fíjense, la primera letra es P en un caso y después en el otro es 1. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, siguiente, fíjense, podemos hacer lo mismo que hicimos, ¿se acuerdan? La clase anterior con las letras, utilizar índices negativos. Entonces, igual, aquí vamos a reocupar esta idea para decir, bueno, vamos a contar de la última, digamos, del final de la cadena, vamos a contar hacia atrás. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de Python, la última palabra es n y en el caso de los cuadrados el último número es 25, ¿vale? Entonces, súper, ¿no?
Para los que no estuvieron en la lección pasada, la lógica de Python con este menos uno, o sea, no es que en realidad existan índices negativos, sino que es una manera corta de calcular, por ejemplo, el número de palabras, perdón, el número de caracteres en una cadena de caracteres y restando una posición. Déjenme explicarme porque puede ser un poquito confuso para los que a lo mejor nos ven un poco por primera vez y no han visto cadenas de caracteres. Por ejemplo, tanto en las palabras como bueno, en las cadenas de caracteres como en las listas tenemos la función longitud. ¿Okay? Entonces, en ambos casos podemos calcular la longitud. Entonces, en este caso, la longitud de Python es 6 porque tiene 6 caracteres y la longitud de la lista es 5 porque como pueden ver hay 5 números. Ahora, con esta lógica, observen que, por ejemplo, en el caso de Python, el índice va a llegar hasta 5, ¿vale? Entonces teníamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, perdón, me equivoqué, ¿verdad? Es de 1, de 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en cierto sentido, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, el último carácter de Python, otra manera de hacerlo es tomar mi palabra, tomar la longitud de la palabra, que recuerden, la longitud de la palabra es 6, pero el último carácter está en la posición 5, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo hago esto, la longitud de la palabra, como vimos, es 6. No tengo que calcular yo, simplemente usar la palabra, la función len y restarle 1. Y lo del 1, restarle 1 es porque está en la posición 5. ¿Sale? Recuerden, como contamos desde 0 es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esa es la idea y es así que obtenemos la n. Bueno, lo mismo aplica para la lista. Entonces vamos a tomar cuadrados. Ok, subseleccionamos longitud de cuadrados menos 1. Ok, ahí está. Y listo, por eso es que el último cuadrado nos da 25, ¿vale? Ojo con esto que si yo quito el menos 1 me va a marcar un error. Bueno, de hecho, bueno, sí 1, porque va a marcarme el primer error que encuentre. Porque en ese caso yo estaría tratando de acceder al carácter en la posición 6. Pero recuerden que no hay ningún carácter en la posición 6. ¿Sale? Pues no existe la posición, o más bien el índice 6, para no confundirnos. El índice 6 no existe porque vamos del 0 al 5. Y lo mismo pasa, por ejemplo, si yo pongo len cuadrados, llega hasta el 25, ¿sale? Entonces me va a marcar un error porque estaría tratando de acceder al número en el índice 5, pero el índice llega hasta 4 porque empezamos a contar de 0. 0, 1, 2, 3, 4 y se acabó, ¿vale? Muy bien, ahí está. Entonces, como ven, esto está bonito porque las mismas ideas que ocupamos para seleccionar palabras las estamos usando para seleccionar en listas, ¿no? Entonces, estamos reutilizando ese conocimiento. Y aquí viene otra parte que, bueno, puede ser un poco confusa, que es la parte del slicing, ¿ok? Bueno, les voy a explicar para los que no estuvieron en el tutorial pasado, ¿ok? Aunque si ven el tutorial pasado les va a servir muchísimo para reforzar. Entonces déjenme otra vez dejar aquí la palabra Python. Y bueno, lo que veíamos, por ejemplo, es que nosotros teníamos varias maneras de subseleccionar en Python. Quizá la menos útil es la siguiente. Observen, es tomando el 0. A ver, déjenme ponerlo 0. Y vamos a tomar unos caracteres. Déjenme poner por lo mientras el 1. ¿Ok? 0, 1. Esta notación en muchos lenguajes significaría que yo quiero tomar los índices que van desde el índice 0, perdón, los caracteres que están desde el índice 0 hasta el índice 1. Pero recuerden que por alguna extraña razón Python omite este 1. Y esa es una cosa bien fea porque, bueno, en este tipo de aplicaciones luego uno se confunde. Bueno, a mí luego esto me confunde mucho. Por ejemplo, si tomo 0 y tomo 1 aquí, ¿ok? Entonces tengo 0, 1, pero el 1 no se incluye.
En este tipo de notación, déjenme ponerlo así como un comentario. Si yo tengo un iterable, entonces tengo un start, un stop y un step. Bueno, el step ahorita no lo vamos a ver, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, por ejemplo, tengo el iterable start stop. Entonces, el start siempre se incluye, pero el stop no. Y bueno, esas son cosas que, bueno, no se incluye. Sale que a mí, bueno, en lo particular a mí no me gusta mucho. Pero bueno, así está implementado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero extraer la palabra pi, tengo que usar 0, 2.2. Eso, en cierto sentido, sería el índice 0, 1 y 2, pero el 2 no lo incluyo, ¿vale? En este momento me gustaría poder poner mi cámara web, porque estoy haciendo muchas señas con las manos y no me están viendo. Bueno, quizá para la próxima. Para la próxima pongamos en la cámara web NAS que consiga una pantalla verde. Muy bien, entonces, ya que tenemos esto, eh, esto mismo se puede repetir. Bueno, déjenme aquí correrlo porque creo que no lo corrí. Entonces ahí está, ahí tenemos los dos primeros caracteres, ¿vale? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la lista. Por ejemplo, podemos poner print cuadrados y vamos a tomar los primeros dos cuadrados. Cuadrados. Okay, ahí está. Entonces fíjense, toma los cuadrados que están en la posición 0, 1, pero excluye el que está en la posición 2. ¿Vale? Que está en la posición 2. Muy bien. Ok, entonces, vamos bien hasta ahí. Si ya saben, si tenemos a alguien aquí en el chat y quiere preguntar algo, yo voy a estar monitoreando, lo voy a estar viéndolo para ver cualquier pregunta que tengan, ¿vale? Entonces me pueden ir escribiendo. Bueno, entonces, igual que con las cadenas de caracteres, en Python está este truco, fíjense. Voy a quitar el 0 y el 0 y esto sigue funcionando, ¿ok? Entonces, si yo quito el 0, funciona exactamente igual que si lo pongo. O sea, el 0 en este sentido, pues es opcional. Si comienzo con el 0 es opcional. Si lo dejo abierto, digamos, digo, si lo dejo sin escribir, Python va a interpretar que es el 0, ¿vale? Entonces, es un detallito. Ahora, ¿dónde es esto útil? Bueno, en el siguiente caso, fíjense. ¿Qué pasa si yo quiero imprimir toda la palabra? Obviamente, pues puedo simplemente poner print palabra y ya, pero fíjense. ¿Qué pasa si yo quiero todos los caracteres de la palabra? ¿Vale? Entonces, observen que puedo pasarle como el siguiente índice, palabra. Ok. Ok. Perdón, en el siguiente argumento, palabra. Y ustedes me van a decir, bueno, a ver, ¿y eso qué chiste tiene? Que no acabas de decir que no podemos poner este como índice, o sea, si yo pongo este índice me va a marcar un error. Sí, pero recuerden que en estos iterables el stop no se incluye. Y esto de no se incluye hay que tener en cuenta que, bueno, los índices siempre van a tener que ser enteros, entonces más bien se incluyen todos los índices hasta uno antes del índice, del segundo índice, ¿sale? Del segundo argumento. Entonces, en este caso, básicamente le estamos diciendo, imprime todos los elementos desde el índice, en el caso de los cuadrados, desde el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, sin incluir al 5, ¿sale? Entonces, esto sería un poquito, perdón, aquí de hecho tendría que ser cuadrados. ¿Okay? Esto sería equivalente, por ejemplo, a poner aquí todos hasta el 5, ¿vale? Y en este caso sería todos hasta el 6, pero en Python el 6 no se incluiría, ¿verdad? Entonces, lo corremos y como pueden ver me da una copia completa, ¿vale? Una copia completa de los números, ¿okay? Perdón, de la palabra y de los números, ¿okay? ¿Vale? Entonces ahí está, ¿okay? Ahora bien, como pueden ver, esto puede ser un poquito engorroso, ¿verdad? A ver, déjenme aquí.
escribir todo esto, pues el cero y el len con la variable puede ser un poco engorroso. Entonces, así como Python nos daba la opción de omitir el cero para indicar que hay que comenzar, válgame la redundancia, desde el principio, también nos da la oportunidad de omitir el len cuadrados. Eso no ocurre en todos los lenguajes, ¿vale? Ok, ahí está. Muy bien, listo. Y ya quedó. Okay, entonces tengo Python y la lista. Okay, ya quedó. Entonces así puedo, digamos, en cierto sentido hacer una especie de copia. Okay. Muy bien, a ver, aquí me voy a tener aquí me voy a tener un poquito. Bueno, vamos a hacer un pequeño experimento, pero es importante que ustedes lo sepan eh, sobre las listas. Y es lo siguiente, fíjense, voy a poner otra palabra. Okay, y voy a guardarla como palabra. Okay, entonces, fíjense, y ahora lo que voy a hacer es que la palabra, okay, la voy a cambiar aquí y en lugar de Python voy a poner Java, por ejemplo. Okay. Vamos a ver qué pasa con esto. Entonces observen que la palabra la estoy redefiniendo después de poner otra palabra, ¿verdad? Entonces déjenme poner así. Vamos a ver qué ocurre. Ok, entonces observen, esto es interesante. Ok, lo vimos la sesión anterior y ahorita lo vamos a repasar. Ok, entonces por ejemplo, yo tenía mi palabra Python y creé otra palabra con el valor de Python. ¿Sale? Bueno, con el valor de palabra, que a su vez era Python. Entonces en este punto se ha guardado Python. Y después yo palabra la cambié, ok, por Java. ¿Sale? Entonces cuando imprimo palabra, la palabra es nueva y otra palabra sigue siendo Python, ¿vale? Sigue siendo Python. Vamos a ver, esto tiene su aplicación, así que vamos a ver. Entonces aquí vamos a poner otra lista, o más bien otros cuadrados. A ver, vamos a ver. Entonces vamos a ver otros cuadrados. Y aquí fíjense, voy a tomar cuadrados, ¿sale? Igual con 0. Perdón, el primer cuadrado que sea 2, sé que no es ningún cuadrado, pero vamos a ponerlo así. Entonces vamos a imprimir cuadrados y print otros cuadrados, ¿vale? Déjenme correrlo. Okay. Y aquí pasa algo interesante, y esto puede ser un dolor de cabeza a veces. Fíjense, por el comportamiento de arriba no es exactamente lo mismo, porque aquí yo estoy cambiando, digamos, uno de los valores de la lista y aquí estoy cambiando totalmente la palabra, pero quiero que se den cuenta. Recuerden que las palabras son inmutables. O sea, aunque yo hubiera querido cambiar el valor del índice 0 y ponerle un carácter nuevo en lugar de Python que dijera Cython, eso me va a marcar un error. Por eso es que voy a tener cuidado con el ejemplo como lo estoy diciendo. Pero quiero que ustedes vean esto. Entonces, en este caso no hay de otra. O sea, si pongo palabra igual con Java, el valor de otra palabra sigue siendo Python. Bueno, eh, ahora bien, en el de cuadrados hay que tener cuidado porque, por ejemplo, aquí sí puede ser mutable. ¿Sale? O sea, aquí los cuadrados se pueden mutar. Entonces, en la posición 0 voy a poner el 2 en lugar del 1. ¿Vale? Pero observen, en este punto, otros cuadrados yo lo había, en cierto sentido yo había dicho, es que quiero aquí que, digamos, tome todos los valores de los cuadrados originales, que es 1, 4, 9, 16, 25. Pero después de eso, yo estoy cambiando el valor de la lista de cuadrados en la primera posición, que es la posición 0, el índice 0, por un 2. Pero observen que, para bien o para mal, también en la lista de otros cuadrados cambió ese valor, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que ocurre aquí es que otros cuadrados no está copiando el valor de cuadrados originales, ¿sale? De los cuadrados originales, no lo está copiando. En realidad, este es un nombre que está apuntando a un lugar de la memoria. Eh, Esto ameritaría, y quizá lo hagamos, sí creo que valdría la pena tener ahí una pequeña clasita sobre el stack y sobre el heap. Pero básicamente tenemos un espacio en la memoria que es muy pequeñito pero muy rápido, que se llama stack. Y tenemos un espacio grandotote en la memoria que se llama heap, pero es un poquito más lento, en pocas palabras, ¿vale? Para que todos nos entendamos. Entonces, en realidad, por ejemplo, los enteros y las cadenas de caracteres, Python
las almacena de alguna forma en el heap, perdón, en el stack, donde es muy rápido, ¿vale? Porque son valores relativamente pequeños. Pero por ejemplo, las listas pueden llegar a ser gigantes, pueden llegar a ser enormes, entonces no nos conviene guardarlas en el stack, entonces se guardan en el heap. Pero digamos que ese es como otro vecindario, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer Python es que en lugar de que este nombre apunte directamente a los valores, apunta a una dirección. Entonces, en realidad estos dos nombres, cuadrados y otros cuadrados, están apuntando a la misma dirección. Son como digamos, dos maneras, dos referencias diferentes, pero que están apuntando hacia el mismo lugar. O más bien serían la misma referencia, pero con dos nombres diferentes, ¿vale? Entonces por eso cuando yo cambio cuadrados, también otros cuadrados cambian. Y eso no está tan padre porque a veces yo quisiera tener una copia, sale una copia dura, por así decirlo, de mi lista de cuadrados, de manera que no se vea influido por los cambios que yo haga en la primera lista. Y fíjense, aquí es donde entra este operador. Si yo hago esto, déjenme correrlo para que ustedes lo vean, como pueden ver en efecto, aunque debajo de la capa uno podría decir, bueno, pues nada más está volviendo a imprimir los cuadrados, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver aquí. ¿Okay? Cuando yo uso esto, uno puede decir, bueno, ¿para qué hace esto? Si puede hacer nada más esto, ¿verdad? Bueno, pero en realidad la utilidad de esto en Python es que cuando ustedes utilizan esta subselección, en realidad esta subselección está creando una subcadena que en este caso empieza y termina igual que la cadena original, o sea, en ese sentido estaríamos copiando todos los elementos. Pero en realidad cuando utilizamos esto estamos creando una nueva cadena de cadena de caracteres o una nueva lista. Y entonces, como ustedes pueden ver al usar esto, yo estoy creando una copia nuevecita y que ya no depende. Aquí yo puedo cambiar todos los cuadrados que yo quiera, ¿sale? Entonces, por ejemplo, me puedo equivocar y decir que los cuadrados en la última posición a lo mejor es 49, sé que no es el caso, ¿verdad? Si vamos así en orden, en una secuencia. ¿Vale? Entonces, no importa, o sea, cuadrados puede cambiar todo lo que quiera, pero como aquí estoy haciendo una subselección, estoy creando una nueva lista, eso va a estar guardado en otro lugar de la memoria y entonces en realidad otros cuadrados está apuntando a otro lugar de la memoria que copió todos los valores de la original, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que esa es una de las aplicaciones más importantes aquí que uno tiene que tener en mente con esta subselección, ¿vale? Especialmente con las listas. ¿Ok? Bueno, ese es un poquito sobre subselección y quería también compararlo con lo que ustedes están viendo aquí en el tutorial, ¿vale? Muy bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, algo que a mí me parece bien útil, ya lo iremos viendo cuando podemos tener números aleatorios como de manera más bonita, más práctica. Veamos números aleatorios, va a ser bastante fácil. Pero fíjense, si yo tengo digamos, un total de ventas, ay, Dios bendiga la inteligencia artificial porque ya me generó aquí un montón de números. Entonces, no, pero a ver, no, porque no sé qué signifique que para la inteligencia artificial esto. Déjenme poner aquí números aleatorios. 2, 5, 3, ahí está, a ver, ahí tengo mis números aleatorios. Entonces, supongamos que estos son meses, ¿vale? Los registros en una tienda de cuántos artículos se vendieron en cierto mes. Por ejemplo, ¿cómo puedo definir el último trimestre de ventas? Bueno, si yo quiero los últimos 3 meses, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es seleccionar los últimos 3 registros, ¿verdad? Eso podría ser. Bueno, si yo selecciono los últimos 3 registros, una manera sencilla de hacerlo es combinar todo lo que ya vimos. Por ejemplo, los índices negativos. Este índice negativo significaría tomar desde el tercer registro, comenzando del final, sería 1, 2, 3, 16, hasta, y si dejamos vacío la última selección, seleccionar el último registro, ¿sale? Entonces sería desde el tercero contando hacia atrás hasta el último serían estos últimos 3. Y entonces, por ejemplo, puedo imprimir el registro del último trimestre, ¿vale? Ahí está. Lo corremos y ahí está, como pueden ver, apareció el registro del último trimestre, ¿vale? Entonces, esa es una combinación que nos puede ayudar a subseleccionar. Muy bien, oye, sí hay bastantes cosas de, de las listas.
Bueno, está bien, como les digo, lo bonito ahorita de estas transmisiones es que vamos a irnos con calmita, no vamos a hacer no vamos a correr, vamos a tratar de ir detallando pasito por paso todo lo que hagamos. Espero que en un futuro podamos tener un poco más de tiempo. ¿Sale? Entonces, esto es todo en cuanto a subselecciones. ¿Ok? Bueno, hay operaciones que se pueden hacer con las listas y tenemos que tener cuidado. ¿Ok? Déjenme borrar este ejemplito que pusimos aquí. Y bueno, especialmente para los que, por ejemplo, si tenemos algún alumno de ingeniería o de economía, por ejemplo, aguas con esto por ejemplo, en ingeniería, en economía, en general en matemáticas, uno puede ver sumas de vectores y las listas como que uno nos puede decir, wow, con esto ya puedo sumar vectores, ¿verdad? Pero no. A ver, déjenme mostrarles aquí. Como ustedes pueden ver, cuando yo sumo listas, porque se puede hacer, simplemente se concatenan, ¿sale? Se concatenan. Esto es muy parecido a lo que teníamos, por ejemplo, con las palabras. Si yo tenía la letra A y la letra B, entonces si yo imprimo A más B, lo que va a hacer es concatenar las cadenas, o sea, no es una suma, ¿sale? Solamente las yuxtapone. Lo mismo ocurre con las cadenas, entonces tengan mucho cuidado porque las cadenas en este sentido no actúan como vectores, no se van sumando punto a punto o algo por el estilo, simplemente se concatenan. De hecho, por ejemplo, bueno, aquí creo que esto de la Z está de más, déjenme ponerlo así, X más Y. Por ejemplo, también podría yo imprimir, a ver, vamos a ver si esto funciona, 3 por X. Ok, a ver, y uno va a decir, ¿qué será 3 por X? ¡Tatán! Pues nada interesante, en realidad lo único que hace es tomar la cadena, la lista X y repetirla 3 veces, ¿vale? Entonces, sí se pueden hacer, sí se pueden hacer algunas, digamos, algunas operaciones, ¿ok? Se pueden hacer algunas operaciones, pero debemos de tener cuidado. Aquí debemos de tener cuidado con este tipo de operaciones porque no todas tienen sentido. Por ejemplo, yo no puedo tomar 3 entre de x, por ejemplo, eso no tiene sentido para Python. ¿Qué otra cosa? Pues tampoco puedo hacer una resta. Bueno, hasta donde yo sé no puedo hacer una resta de listas, no, tampoco se puede hacer una resta, ¿vale? Entonces, no todas las operaciones aritméticas tienen sentido para Python cuando se habla de listas, ¿vale? Si alguno de ustedes estudia ingeniería o demás, pues sí hay una librería que yo creo que la veremos más adelante o quizá en algún curso de los que ofrecemos en Centro Turing, donde se pueden crear arrays, ¿sale? Que básicamente son la abstracción de los vectores y las matrices en Python, y eso sí se pueden sumar, multiplicar, dividir y todo lo que ustedes quieran, pero las listas es algo más sencillo, ¿vale? Muy bien, perfecto. Bueno, pues bueno, última, antes de que termine. Ya lo había mencionado en el ejemplo anterior, pero las listas son mutables, ¿vale? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, si recuerden, nada más para los que no estuvieron en el ejercicio anterior. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una lista, que también puede ser de caracteres, por ejemplo, ahí está. Déjenme ponerla así. Julio, ahí me puso todos. Agosto, septiembre, octubre, diciembre. De hecho, déjenme quitar aquí. Déjenme quitar diciembre, ¿vale? Ahorita les explico por qué. Imagínense que alguien mete la pata en la oficina y pone septiembre con C, madre mía. Bueno, entonces podríamos buscar, por ejemplo, el índice de septiembre, ¿vale? Entonces vamos a contarlo. Hay funciones para hacerlo, pero vamos a hacerlo así rápido. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como debería de ser. Pero recuerden que los índices comienzan en 0, entonces septiembre en realidad va a estar en el índice 8. ¿Okay? Ahí está. Y uno dice, madre mía, qué horror, eso está mal, ¿verdad? Ahí está, alguien escribió mal septiembre. Bueno, no hay problema porque lo que puedo hacer es como las cadenas, perdón, los índices, las listas si son mutables, puedo sustituir sin ningún problema, ¿vale? Ok, aquí sí se vale mutar, puede cambiar. Uno puede decir, bueno, ¿y por qué no cambiarle simplemente la S a la lista, verdad? No se puede. A ver, fíjense, si yo pongo septiembre,
Oye, oye. Ahí está. Déjenme ya ponerle sep a la variable y le voy a escribir mal otra vez. Septiembre. Y me voy a decir, a ver, ¿y qué pasa si quiero cambiar la C por la S? Así para que se vea bonito, ¿no? Ya que esté bien escrito. Y es más, voy a intentar imprimirla, aunque eso no tiene sentido, te van a ver por qué. Si notan, aquí ya apareció un gusanito rojo y me dice que no se puede, bueno, aquí me da toda una explicación, pero es básicamente que no se puede cambiar en un ítem, ¿sale? Entonces, si yo corro esto, tratan error. El error está en que estoy tratando de cambiar la cadena de caracteres, lo cual sería pues bastante útil. pero, pero en Python no se puede hacer este cambio directamente, ¿vale? No se puede hacer este cambio directamente. Tengo básicamente que volver a escribir la palabra, ¿o no? Bueno, la respuesta es no. No necesariamente tengo que volver a escribir la palabra completa, ¿vale? Y con esto quiero cerrar porque es una cosa, bueno, que a mí me gusta mucho ver esta relación entre diferentes tipos de variables. Entonces, como ven, las listas sí son mutables, puedo cambiarlas, puedo reasignar en un índice dado un valor diferente, pero las letras, perdón, las cadenas de caracteres no, ¿vale? Entonces déjenme borrar este ejemplito. Y fíjense, por ejemplo, ¿qué puedo hacer para que yo pueda cambiar solo la primera letra de esta palabra? O sea, no quiero volver a escribir septiembre completo. Fíjense, hay una relación bien padre entre listas y palabras y es la siguiente. Yo puedo crear la sep como una lista. ¿Okay? Y voy a tomar simplemente la función list y se la voy a aplicar a septiembre, ¿vale? Voy a borrar esto si no me va a estar marcando un error. De hecho, también déjenme tomar la consola y borrar la historia. Déjenme imprimir sept as list. A ver, ahí está. Entonces, como pueden ver, ahí está. Este método lo que hace es tomar toda la cadena de caracteres y crear una lista con cada carácter por separado, ¿vale? En esta lista, ok, fíjense, en esta lista yo sí puedo cambiar el primer carácter porque las listas son mutables, ¿vale? Entonces déjenme volverlo a imprimir aquí abajito. Set as a list. Ok, lo corremos, fíjense. Aquí ya está la corrección. Ok, septiembre. Y después uno puede decir, ¿y ahora cómo le hago para unir septiembre, ¿verdad? ¿Cómo puedo volver a crear septiembre uniendo todo esto? Bueno, les voy a enseñar el truco y les voy a tratar de explicar, pero bueno, esto es más bien con métodos sobre las cadenas de caracteres. Lo primero es, bueno, de hecho, fíjense, aquí ya me lo completó la inteligencia artificial, es tomar un carácter, ¿sale? Que en este caso va a tomar el carácter vacío. O sea, si ven esto dicen, pues ahí no hay nada. No, sí hay un carácter, pero es el carácter vacío. Y después voy a unir los elementos de la lista. Déjenme mostrarle el resultado del truco, que sería fixed. Ok, ahí está. Entonces, como pueden ver, septiembre se corrigió. Ahora, ¿cuál es el truco aquí? Déjenme, en lugar de poner un carácter vacío, déjenme poner una diagonal, por ejemplo. Ahí está. Y bien, el truco es el siguiente. Lo que pasa es que si yo pongo una cadena de caracteres y le aplico el método join a una lista de caracteres, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a tomar el primer carácter y va a insertar, bueno, el primer carácter de la lista y va a insertar el carácter fijo. ¿Sale? El segundo carácter de la lista y vuelve a insertar, en este caso, la diagonal. Por ejemplo, podríamos poner algo así para que lo vean. Entonces, como ustedes pueden ver, toma el primer carácter de septiembre e inserta mi cadena de caracteres. El segundo carácter de la lista y inserta esto, ¿vale? Entonces, para eso sirve ese método join. Es una curiosidad y de hecho, pues creo que es más útil cuando se insertan caracteres, un carácter vacío entre cada par de letras de la lista. Entonces, así ya recupero. Sí es un rollo hacer esto. Digo, ahorita hice más líneas de código de las que se necesitan para que ustedes vieran cómo se puede hacer, pero bueno, es la manera, digamos, en que podemos corregir una cadena de caracteres, ¿vale? O sea, mutar solo algunos caracteres especiales que nosotros
deseamos, ¿vale? Muy bien, ¿qué más? Pues yo creo que eso vamos a dejar hasta aquí por hoy. Ya en la siguiente sesión, entonces vamos a ver un método nuevo que es el método append, ¿sale? Vamos a ver este método append y bueno, vamos a ver cómo crear rebanadas. De hecho, ya vimos varias cositas de... eh, bueno, de hecho, a ver, vamos a ver, ya para que no estemos con la zozobra. Vamos a acabar esta lección y ya mejor. Me gustaría mucho empezar ya con otros temas para que no solo veamos variables. Entonces vamos a tomarnos 2 minutitos más. De hecho, este ejemplo sí lo tenía así porque quería mostrarles esto. Ok, fíjense, aquí tengo los meses, pero se me olvidó septiembre, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer para añadirlo? Ojo, no voy a sustituir en el último lugar septiembre, porque si yo tomo en el último lugar y le asigno diciembre, lo que va a pasar es que, obviamente esto no está bien, cuando yo imprima meses, pues voy a sustituir noviembre por diciembre, ¿verdad? Y eso no es lo que quiero. Lo que tenemos que hacer en este caso, y bueno, y tampoco puedo poner algo así como en la posición 11, ¿verdad? Porque no existe la posición 11. En algunos otros casos, por ejemplo, si hay lenguajes o incluso paquetes en Python donde se puede hacer esto, o sea, se puede crear un elemento en una posición dada aunque esa posición no exista, ¿vale? Y aquí digo, no existe la posición 11 porque recuerden que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ejemplo, noviembre está en la posición 10. Entonces tampoco esto es válido. Pero no es tan complicado. Fíjense, voy a aplicarle un método y aquí ya nos vamos a empezar a meter con métodos y demás. Él es el método append y aquí voy a poner diciembre. ¿Qué es lo que hace el método append? Bueno, muy sencillo, va a tomar esta lista y al final de la lista va a anexar, va a ponerle un pequeño apéndice a los meses y ese apéndice va a ser diciembre. Entonces, como pueden ustedes ver, ya aparece diciembre. ¿Ok? Y listo, es eso. Bueno, pues nada, por ejemplo, ya con lo que vimos, por ejemplo, podemos tomar y subseleccionar listas. Entonces, por ejemplo, ya que hicimos esto, podemos tomar, por ejemplo, otra vez el primer trimestre. Por ejemplo, observen que el primer trimestre, pues básicamente son los meses que van del 0 al 3. Porque recuerden, el 3, el mes en el índice 3 es abril, pero no se incluye. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí print primer trimestre, entonces lo puedo correr. Ahí está. Entonces es enero, febrero, marzo. Ahora, por ejemplo, pongamos el segundo trimestre, que son los meses que van de abril, que está en el índice 3, a junio, que está en el índice 5, 3, 4 y 5. Pero recuerden, pongo 6 porque el 6 no se incluye. Si pongo 5 sería 5 que no se incluiría. Entonces, ahí está. Entonces, lo ponemos así. Segundo trimestre. ¿Vale? Bueno, pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Como aquí que hacen este truquito. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo pongo... A ver, vamos a hacerlo así. Vamos a poner meses que vayan del 3 al 6. Vamos a borrarlos. Ay, aquí no quería hacer esto. Quería hacer esto. Entonces, por ejemplo, fíjense, si yo tomo esos índices y después imprimo meses, los igualo con una lista vacía. O sea, es lista sin elementos también se puede, es una lista vacía. Vamos a ver qué ocurre. Entonces, como ustedes pueden ver, chochón, en esta última lista desaparecieron los meses que están del 3 al 6. O sea que también nos puede servir esta subselección para borrar un número, una cierta cantidad de elementos, ¿vale? Utilizando sus posiciones. Eso es lo que nos dice este índice. Muy bien, y listo. Bueno, y ya vimos len, o sea, básicamente es esto, ¿verdad? Es cuántos elementos tiene nuestra lista y ya lo ocupamos hace un ratito para que ustedes vieran qué significa esto de los índices negativos. Y bueno, pues nada, con esto terminamos las listas. Hay mucho que decir sobre las listas, ¿vale? Pero vamos a dejarlo hasta aquí porque ahora sí, la siguiente semana vamos a empezar con un tema bien padre, que son los primeros pasos en programación. Y vamos a ir viendo algunos elementos más allá de las variables, como almacenar información y hacer operaciones aritméticas sencillas. Por ejemplo, cómo podemos utilizar
control de flujo, ¿vale? Para poder realizar operaciones más complejas, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo veremos en la siguiente sesión y vamos a platicar un poquito más de estas herramientas de flujo, ¿ok? Muy bien, bueno, pues les agradezco que se hayan conectado. Por cierto, si se suscriben al canal de Twitch, las transmisiones en vivo las voy a dejar de Python, van a ser lunes y jueves a las 8 de la noche, ¿vale? Y los martes, empezando la próxima semana, algunos martes voy a tener que faltar, pero los martes voy a dar una clase especial y esa clase es de mate discreta, ¿vale? Para los que ya saben programar, tienen alguna idea de cómo programar, voy a dar clases de matemáticas, pero me gustaría enfocarlas a la programación, a la computación. Vamos a usar un poquito la computadora, pero sobre todo va a ser lógica, matemática, combinatoria, teoría de números y todos estos temas que son bien interesantes para que ustedes los metan en su arsenal de programador, ¿vale? Bueno, pues nada, les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy y nos vemos aquí la próxima semana para seguir con nuestras lecciones. Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana y hasta luego.